Amigos, continuamos con un programa más de Buenos Amigos de Ecuador y para mí es un gusto saludar a Jorge Ortega, quien es el encargado, el representante, digamos, el principal de Sentimiento Nacional, que es una página de Facebook en la que podemos encontrar la música ecuatoriana, varios géneros, pero especialmente el que nos convoca ahora, el pasillo. Jorge, mucho gusto. ¿Qué nos puedes decir sobre el Día del Pasillo y también sobre la página que tú manejas? Claro, ¿qué tal, Daniel? Primero, muchas gracias por la invitación. Todo un gusto estar por acá compartiendo un poquito de la información y también de lo que nos hace llegar a la música ecuatoriana, ¿no? Bueno, te resumo rapidito. Este espacio Sentimiento Nacional nació porque quise compartir con mi padre la experiencia de tocar la música nacional desde hace mucho tiempo. Yo soy requintista desde que tengo 5 años de edad más o menos, he pasado toda mi vida tocando, pero tuve la oportunidad de crecer paralelamente con algunos estilos más de música. Estudié jazz, estudié rock, me formé en el conservatorio, luego en la universidad y soy actualmente docente de la Universidad de Cuenca en la Escuela de Música. Entonces mi idea fundamental es poder compartir un poco de la música ecuatoriana con toda la gente, ¿no? Desde todas las perspectivas, no solamente de la información y la educación, sino también de poder compartir como en escenario. Entonces, desarrollé este espacio llamado Sentimiento Nacional para poder registrar, que es algo muy importante, ¿no? Que los músicos en todo el país, en toda la historia, ha sido algo muy importante que puedan registrar su trabajo o escribir libros o escribir archivos, etcétera. Y en este caso aprovecho YouTube, que es una plataforma que queda registrado ya el trabajo que se ha ido tocando para poder compartir la música tradicional del Ecuador y algunas cosas más de Latinoamérica. ¿Cómo ves tú a propósito del Día del Pasillo, la recepción ahora de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes de la música nacional? Porque yo recuerdo, por ejemplo, podríamos mencionar a Juan Fernando Velasco, que como que intentó hace algunos años recuperar o, digamos, hacer masiva la música ecuatoriana. Pero ¿qué podríamos decir de los jóvenes de hoy? ¿Hay la misma recepción, sobre todo del pasillo, de los albazos, de otro tipo de música ecuatoriana? ¿Cómo ves tú la realidad actual? Mira, yo creo que hay algunos puntos importantes. Lo primero es que la música tradicional en sí no ha cambiado ya en mucho tiempo y creo que sí hace falta un poco de propuestas nuevas. Pero más que un rescate, creo que la música ecuatoriana necesita difusión. Recordemos que en los años 70 existían en Quito estos famosos cabarets que eran lugares donde se iba a disfrutar un poco de la música, que luego con los años, debido a que los cambios sociales se dieron vuelta, se convirtieron en chicherías, ¿no? Dejaron de vender alcohol, whisky y empezaron a vender chicha. Y es de ahí que nace la palabra chicha, ¿no? Nosotros conocemos como la chicha. A mí me encanta digamos, ese adjetivo de la música o esta denominación, porque de alguna forma le da mucha personalidad a lo que nosotros conocemos como música ecuatoriana. Entonces creo que hay algo que pasaba ahí, ¿no? Que la gente que pertenecía a un diferente estatus social, por así decir, seguía yendo a las chucherías, pero se iba disfrazada, se iba con sacos grandes y con sombreros para que no les reconozcan, pero eso quiere decir que la gente le seguía gustando. Nada más que en estos cambios sociales siempre hay este aspecto de querer ocultar estos gustos, el gusto culposo que conocemos, ¿no? Entonces, con el paso de los años, creo que eso ha ido pasando mucho y sigue pasando. Digamos, de una forma en argot popular, yo tengo la idea de que a todos nos gusta la chicha en algún momento. Suele decir Esteban Portugal de la papaya dada, le cito a él, porque él decía, sí, todo longo que baila y que toma después de las 11 de la noche le encanta la chicha. Sí, entonces, yo creo que sí, a todos les encanta. Yo he tocado para mucha gente y pasado un tiempito que quieren, yo que sé, me dicen, toque trova, por favor, tocamos. Oiga, pero toque un pasillito y empieza la cosa, ¿no? A todos les gusta. Entonces yo creo que a los jóvenes también, creo que la recepción existe de forma total. Han existido exponentes como Juan Fernando Velasco, que acabas tú de decir, que ha tratado de difundir la música ecuatoriana y que si bien, bueno, con el respeto del caso, no ha existido un aposte total de un cambio de la música porque él toca de forma tradicional, pero es muy valioso que exista en los autores y en los gestores actuales el intento digamos, de difundir la música ecuatoriana, ¿no? Entonces yo creo que sí existe una buena recepción, creo que nosotros incluso, no solo cultural, sino genéticamente, nos sentimos atraídos por la música nacional de forma natural, ¿no? Entonces creo que sí vamos a poder nosotros compartir esta música toda la vida, y además que, por ejemplo, Julio Jaramillo, y justamente el 1 de octubre celebramos este Día del Pasillo por su natalicio.
Es el productor más grande que ha tenido el Ecuador, con cerca de entre 5.000 a 6.000 producciones. Y a pesar de que existen grandes exponentes de la música ecuatoriana, nadie ha podido igualar esa cantidad de producciones y de trabajo, ¿no? Ha existido, no sé, Sergio Zacote, el mismo Juan Fernando Velasco, creo que Gerardo Mejía también es una de las personas que hizo grandes trabajos por Ecuador, pero realmente Julio Jaramillo sigue siendo como el que lleva el estandarte de la música ecuatoriana en sí, y creo que eso no se va a poder acabar. Entonces los jóvenes van a seguir escuchando a Julio Jaramillo durante muchos años, y mientras exista las plataformas, vamos a tener esta música presente toda la vida, incluso cuando nosotros no estemos. Y precisamente de lo que tú comentas, Jorge, también, sí, tú mencionabas a Papaya Dade, que creo que es uno de los grupos que en la actualidad también hace música nacional y llega a los jóvenes, pero también hemos visto generación de jóvenes, tanto cantantes como requintistas y otro tipo de músicos jóvenes y que hacen música nacional. Y como tú decías, a lo mejor falta difusión. ¿Qué se puede hacer desde todos los sectores? Desde las propias radios, desde el sector gubernamental, estatal. ¿Qué podríamos hacer para promocionar nuestra música? Y solo para ya esperar tu respuesta. Yo incluso he visto muchos cantantes ecuatorianos que hacen muy buena música y otros del exterior, sin desmerecer, que me parece que no llegan al mismo nivel, pero que tienen una mayor llegada. Y excluyamos al reggaetón, música de cualquier otro género, pero es como que no llegamos, que nos quedamos aquí. Podría ser un poco pasar las fronteras, máximo llegar hasta Bolivia, pero Perú, Bolivia, por el otro lado a Colombia, pero no más. ¿Qué nos falta? ¿Qué podemos hacer? Ya, mira, este es un tema complicado, porque para empezar, la profesión de la música es una de las profesiones más precarias que existen a nivel del mundo, no solo de Ecuador, ¿no? Esto es lamentable porque vivir de la música se ha vuelto un tema súper delicado, pero que obviamente como ser humano creo que todos debemos hacer lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Entonces yo creo que obviamente con un tema de esfuerzo y de dedicación, de disciplina, creo que todos podemos llegar a vivir de la música, pero no podemos dejar de lado esa realidad. Y creo que lo que hace falta en fondo es un cambio estructural profundo, ¿no? Em, Tenemos mucha separación, que es lo que pasa en Ecuador, a mi opinión y criterio, hay mucha separación entre distintos géneros y distintos espacios productivos. No estamos muy cercanos, la gente que toca en la chicha no se lleva o no está cercana a la gente que toca rock, no está cercana a la gente del argot de los bares, no está cercana a la gente del pop, de la producción, entonces estamos muy separados. Y eso hace que la industria no exista como tal, sino que son sectores que están como que incluso separados, peleados y distanciados. Y eso obviamente hace que desde el sector gubernamental, si bien ellos no tienen la culpa porque más bien es una cuestión cultural, pero sí también falta apoyo y estructuración desde el conocimiento, es decir, un análisis de que, por ejemplo, falta esta industria y hacer inversión para que toda la gente de alguna forma pueda vivir de la música y pueda generar diferentes proyectos para poder seguir adelante, y en medio de eso también entender que existe una necesidad de la difusión de la música ecuatoriana como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú dices, hay gente muy joven que toca increíble. Yo todos los días veo gente impresionante. Yo recuerdo que cuando tenía 14 años, 13 años, obviamente en una madurez distinta y en un momento distinto, yo tenía la idea de yo quiero ser el mejor y quiero tocar. Y de pronto ya estoy cerca de los 40 y me doy la vuelta y veo gente increíble, chicos de 14, de 15 años que tocan impresionante, ¿no? Entonces, talento no falta, talento hay por montones, pero obviamente hace falta un cambio estructural, ¿no? Y hay mucha gente que dice, deberíamos, por ejemplo, hacer que el sector empresarial o el sector del gobierno nos ayude con la difusión, pero también hay algo que todos deberíamos tomar en cuenta, y que la música no cambia el tejido social como tal. La música es parte del tejido social, pero la música es el reflejo y el resultado de lo que somos como sociedad. Y es aquí donde todos deberíamos hacer un mea culpa. Si el reggaetón, más allá de desmerecer o no el género, que es también una cuestión productiva súper interesante, importante, si el reggaetón con ciertos elementos con los que quizá algunos no estemos de acuerdo, sigue teniendo tanta difusión, lo preocupante es qué estamos haciendo nosotros para que el reggaetón refleje lo que somos como sociedad. Es ahí el problema, ¿no? Entonces creo que nosotros deberíamos empezar tratando de cambiar las cosas en casa también,
¿Y por qué no difundir a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones, la idea de que la música nacional es parte de nosotros y nosotros también creérnosla, ¿no? No solamente para los chicos, sino también nosotros, los padres, los tíos, los abuelos, la gente que tiene la responsabilidad también de poder comunicar esto. Entonces, en resumen, creo que un cambio estructural comenzando desde casa, qué es lo que podemos hacer, las autoridades también un poco de preocupación, darnos cuenta de que el sector artístico es uno de los más precarios, de los más desatendidos, y la necesidad de crear una identidad propia, y obviamente que la música ecuatoriana es uno de estos elementos vitales, no neurales, centrales, que haría que nosotros tengamos justamente esta imagen ante el mundo, esta imagen ecuatoriana como tal. Muchas gracias, Jorge. Vamos por el otro lado. El pasillo, en cambio, hace unos años fue nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿Qué podríamos decir de eso? Justo leía hoy una nota de la BBC Mundo que decía el gran referente Julio Jaramillo. Sin embargo, tenemos un montón de cantantes, de artistas que hicieron grande al pasillo y que hoy también lo ponen como patrimonio inmaterial de la humanidad a escala internacional y que nos llena de orgullo. Claro. Bueno, primero, obvio, totalmente orgulloso de la maravilla que significa el pasillo, no solamente por el ritmo, ¿no? Sino también por la poesía que está alrededor de estos pasillos y que se crearon en un momento como obras de arte comunicativa, por así decirlo. Pasó con Eduardo Ángel Silva, recuerda que había un grupo que escribía estos poemas y que después se han convertido en pasillos, y pasó con Julio Jaramillo, que tomó estos poemas y se hicieron tan famosos, ¿no? Alma en los labios, por ejemplo. Entonces, el espíritu del pasillo como tal es ese, ¿no? Una obra de arte que comunica muchos sentimientos. Ahora, recordemos que el ecuatoriano, alrededor del pasillo y de todo lo que hace, siempre está esta idea cortavenas, ¿no? Y es porque somos excesivamente em, pasionales, excesivamente sufridores en el sentido de la palabra, de escribirnos. Nosotros comunicamos mucho de nuestras ideas melancólicas en estas estrofas, en estos poemas. Y es por eso que incluso más allá del pasillo, los sanjuanes, los albazos, se lloran y se bailan a la vez, ¿no? Pobre corazón entristecido, ya no puedo más soportar mientras bailamos y aplaudimos. Entonces, el pasillo contiene este elemento vital del ecuatoriano como muy pasional y lleno de sentimientos encontrados, ¿no? Y de ahí es que obviamente el pasillo se ha dividido, hay un pasillo rocolero también, que habla obviamente desde otro punto de vista de este sufrimiento un poquito más cortavenas, un poquito más de sufrimiento, ¿no? Ahora, recordemos que el pasillo tiene muchos cambios. Muchos dicen que vienen de Europa, hay unos bailes, unos fjords también que son una forma de baile que viene acá como el nombre de paseillos, que son como bailes de pasitos cortos y que se ha ido transformando, por eso es que hay un pasillo más bailable, el más alegre en la parte de la costa ecuatoriana, incluso por la parte de Colombia, pero actualmente el pasillo es lento, ¿no? Es en tonalidad menor y siempre con este sonido melancólico que comunica mucho. Entonces, yo creo que el pasillo contiene como la esencia del ecuatoriano, de lo pasional y de todo. Ahora, Julio Jaramillo fue importantísimo porque, como te dije, en producción él ha sido el más importante, pero tenemos grandes cantautores en el país históricamente, empezando desde Benítez y Valencia, que tocaba unos pasillos bellísimos, que se transformaron con Rosalindo Quintero, con el requinto de Julio, que tuvieron ya un sonido y que el día de hoy ya tiene un sonido también particular, ¿no? El sonido de la guitarra marcante que acompaña un requinto y que se hizo en algún momento por poder competir con los Panchos. Recordemos que Ifesa y J. de Ferón Guzmán quisieron competir en aquel tiempo con la industria de México, ¿no? Entonces, de ahí es que nace este sonido particular y Gerardo Guevara decía que la guitarra cambió el sonido ecuatoriano. Entonces, el espíritu, es más, del pasillo, es la mezcla y la fusión de muchos elementos que en ese tiempo fueron importantes en la industria de la música a nivel del mundo. Y por eso el pasillo es tan importante hasta ahora y me parece que contiene todo el espíritu del Ecuador en el sonido. Jorge, un mensaje final para nuestros seguidores.
para que disfrutemos la música nacional, de todo ritmo, de todo tipo. Claro, en general, para toda la música y obviamente para la música ecuatoriana, abrir nuestras mentes, entender de que la música en todas las etapas han cumplido una función distinta y es hermoso poder disfrutar de diferente música en diferentes tiempos, ¿no? Tómense todo el tiempo para escuchar, por ejemplo, al dúo Muela Orellana, a Benítez y Valencia, Guayo Guayama, las hermanas a Suasti, a los Gatos Altos y toda esa gente que transvala a Gerardo de Vara desde la parte académica, ¿no? Porque no escuchar a todos. Entren también si quieren escuchar, entren a Sentimiento Nacional. Ahí también tocamos pasillos de música ecuatoriana con algunos exponentes de acá. Esperamos tener un poco de apertura y de tiempo y recursos para poder invitar a gente de todo el Ecuador. Hemos empezado con gente que reside en Cuenca porque cuestiones de producción somos autosuficientes, digamos, en el sentido económico. Entonces, sería muy bueno tener el apoyo o que gente nos quiera colaborar, escríbanos para poder seguir creciendo en estos programas. Y cómo no, disfruten de la música ecuatoriana, es lo que nosotros tenemos y de los pasillos que son bellísimos. Y no solamente, ¿no? De los pasillos poéticos, también de los pasillos rocoleros que tienen un mensaje bellísimo y que tienen un sonido particular de la música de acá y que nadie más tiene. Queremos agradecer a Jorge Ortega de Sentimiento Nacional, quien nos ha hablado de justamente del Día del Pasillo, de la música ecuatoriana y de cómo debemos valorar lo nuestro. Muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación.